Ayer llamó la atención, provocó debate incluso una serie de declaraciones que hizo el empresario Carlos Slim, uno de los empresarios más acaudalados y relevantes en México y en el mundo, en torno a que se debería en nuestro país elevar la edad de jubilación a 75 años. Un tema que ya antes se había tocado y en su momento también fue polémico, por decirlo poco. Para platicar un poco más sobre el tema desde el punto de vista académico, tengo justamente en comunicación al profesor investigador del CIDE, a Fausto Hernández Trillo, que le agradezco mucho nos tome la comunicación. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio, Samuel. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Pues primero que nada, ¿cuál es su análisis de bote pronto sobre este tema que, insisto, resulta polémico, sobre todo pues entre la clase trabajadora, que no les parece del todo bien esta idea de que se aumente la edad de jubilación? Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que le tengo un gran respeto al ingeniero Carlos Slim. El ingeniero es adepto a dar sugerencias de política económica. A veces sus propuestas son razonables intuitivamente, otras veces uno dice, ah, caray, déjame pensarlo, y otras veces pues provienen de su visión del mundo, que es generalmente muy particular. Yo creo que esta propuesta de las pensiones viene de este último grupo. Mire, voy a resumirlo. Yo supongo que el ingeniero Slim hizo esa afirmación debido a que la esperanza de vida en México ha aumentado. Todos estamos de acuerdo en que hay que elevar la edad de jubilación, sobre todo porque tenemos cuentas individualizadas y no están alcanzando. Entonces, si elevamos la edad de jubilación, pues le das mucho más tiempo a estas cuentas a capitalizarse mejor. Ahora, la propuesta, cálculos actuariales de muchísima gente, muchos grupos de trabajo que lo han hecho actuarialmente por muchos meses, es subirlo alrededor del 68 años. Sugerir 75 me parece una desproporción. Todos sabemos que la esperanza de vida en México aumentó a 77 para hombres, 78 años para mujeres. Lo que el ingeniero Carlos Slim prácticamente está diciendo es hay que retirarse para morirse. Eso es lo que yo puedo decir. Que hemos tenido incluso la mayoría sobre ese tema de que trabajas toda una vida finalmente y cuando te retiras pues nada más es para tener listos los pagos de tu funeral y no dejar a tu familia endeudada. Nos dice es usted, una cacofonía, claro. Así es. 68 será una edad razonable desde el punto de vista estudiado, que podrían decir es a lo mejor algo viable que permita a un trabajador disfrutar pues algunos años todavía de su retiro. Así es, 68 es la edad que hemos llegado todos a la conclusión que sería la ideal. Déjeme además decirle algo, Samuel. Hay que entender que México, ahora con la pandemia, el Banco Mundial sacó una información de que en México solo el 22% del trabajo se puede hacer desde casa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el 78, este ha sido en parte el gran problema que ha tenido el gobierno para controlar la pandemia, porque el 78% tiene que hacerse fuera de casa. Dentro de este fuera de casa hay mucho, pero mucho trabajo físico. Y hay que entender que los compañeros trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas, costureras, a los 50 años tienen hernias discales, tienen problemas de espalda, problemas de visión. Y generalmente los corren para contratar gente más joven. Entonces, es no considerar a esta población cuando uno dice 75 años. Es como de creer que todo mundo puede estar en su despacho sentado sin hernias discales. Personalmente creo que es una propuesta incluso poco humana. Ahora bien, profesor, está pues obviamente el otro punto de vista, la otra perspectiva, que es justamente la que ya estamos viendo de los empresarios y también de los entes económicos que ven obviamente la crisis del sistema de pensiones que se vecina en México y en general tal vez en el mundo. ¿Hay algo que se pueda hacer un punto medio, tal vez dentro del rango de edades que ustedes, por ejemplo, han señalado? Sí, hay cosas que se pueden hacer que supongo que de repente podrán ser difíciles de introducir, pero se tiene muy claro. Uno, subir la edad de retiro a los 68, como lo habíamos dicho, es bastante razonable todavía. Segundo, subir la aportación. Hay que recordar que es una cuota tripartita de gobierno, empresa y empleado. Los que ponen su cuota para la seguridad social. Esto hay que subirla. El día de hoy es 6.5
Se puede hacer gradual. Lo ideal sería que fuera alrededor del 10-11%, pero hay propuestas de hacerlo por lo pronto al 8%, y esto iría aligerando la carga. Y la otra que no nos va a salvar, Samuel, es que definitivamente se tiene que hacer una reforma fiscal. Bien, ahora, hay una forma de hacer esto justamente que propone o que señala, de aumentar, por ejemplo, las aportaciones sin que necesariamente todo esto salga del sueldo directo del trabajador, es decir, que las empresas cedan un poco más en su porcentaje de aportaciones sin que esto necesariamente pues repercuta en inflación o en consecuencias de este tipo. Bueno, sí podría ser que las empresas de motu propio pues estuvieran de acuerdo en elevar también la parte que ellos ponen. Pero infortunadamente no estoy tan seguro que eso pueda suceder, y por otro lado eventualmente es probable que se pase al consumidor. Yo personalmente, pero esto es una opinión personal obviamente, creo que es elevar la aportación, creo que debe ser a partes iguales desde mi punto de vista. Ahora bien, profesor, a cómo van las cosas, al sistema actual y a la tendencia que han mantenido los tiempos, los mercados, la economía en general en el mundo y sobre todo en México, ¿ve usted efectivamente una crisis posible ante el sistema de pensiones? Bueno, el sistema de pensiones sí tiene un grave problema. Hay que entender, cuando hablamos del sistema de pensiones, que México tiene básicamente distintos sistemas de pensiones. Hay de hecho 4 pilares. 2 son los que predominan. El primero de ellos es todos aquellos que estuvieron trabajando antes de 1997, que fue la reforma de pensiones para individualizar las cuentas. Casi todos esos trabajadores o ya se retiraron o están por retirarse, y son los que en general se están escogiendo el esquema de pensiones antiguo, que tenía una pensión garantizada de hasta 25 salarios mínimos. Este es realmente la parte de las pensiones que le está imprimiendo un peso prácticamente muy difícil de llevar, imposible de llevar a las finanzas públicas. Esto no se va a resolver más que con una reforma fiscal. El segundo elemento es todos aquellos que empezaron a cotizar después de 97, aquí es cuando decimos, no les va a alcanzar. Además, con los rendimientos que se están teniendo y que han estado en detrimento a partir de la pandemia en algunos casos, pues a los que les toque retiro pronto, pues van a recibir realmente una pensión muy, muy baja. Por eso es que urge también aquí hacer esa reforma de elevar un poco la edad de retiro, elevar las aportaciones, bajar comisiones e incrementar la competencia entre las Afores, que también hay que decirlo, han perjudicado al trabajador. Así es, también un tema muy importante que muchos han discutido. Profesor, pues un tema muy vasto en el que seguramente más adelante volveremos a platicar. Por lo pronto, le agradezco mucho este apunte que nos ha concedido hoy sobre este tema. Gracias, profesor Fausto Hernández. A usted, hasta luego. Gracias. Hasta luego.